Jamendo.com. Por lo que respecta a mi conferencia, que como sabes, versó sobre estructura y contenido de las neuronas, nada tengo que decir, salvo que tuvo una buena acogida. En ella, naturalmente, dediqué palabras de respeto y admiración para mi copartícipe en el premio, Camillo Golgi, a quien tan unidos fueron mis primeros descubrimientos. A la hora de los brindis del banquete oficial, Golgi trató de hacer revivir su ya olvidada teoría del reticularismo. Ignoró no solo mi contribución, sino la de todos los otros protagonistas de esta maravillosa aventura en torno a la fina estructura del sistema nervioso. Por fortuna, esta vez mi turno de brindis venía tras el suyo y creo que pude poner las cosas algo más en orden. Bienvenidos una vez más a una clase flipada de Majestades. biología. Hoy la número 36. Señores, Como habéis visto, el protagonista de hoy no es Cajal, aunque sea quien está hablando en estos momentos, los más apropiados para sino exteriorizar don mis Camillo sentimientos. Golgi, el Me científico limitaré, por italiano tanto, a expresar mi con el profunda que gratitud Cajal al Instituto compartió Carolino el premio Nobel de por Fisiología y extraordinario Medicina honor que me ha conferido y que fue al el concederme inventor conjuntamente de con el ilustre sistema de doctor Golgi tinción que permitió a el Premio Cajal Nobel hacer los de Fisiología descubrimientos y que hizo Medicina. sobre la estructura del sistema nervioso. Los descubrimientos Vamos a ver. científicos son casi siempre resultado de la atmósfera intelectual que los rodea. Se trata de una labor colectiva en la que con frecuencia resulta difícil atribuir el mérito a un sabio determinado. El Instituto Carolino ha querido que el copartícipe de este premio sea el doctor Golgi, quien, por la invención de métodos muy importantes, ha contribuido al conocimiento de la estructura y mecanismo de los centros nerviosos. El aparato de Golgi está formado por una serie de sacos membranosos apilados unos encima de otros, de modo que recuerda un poco al retículo endoplasmático, pero en este caso la anchura de los sáculos es menor y sobre todo los sáculos no están conectados unos con otros. El número de sacos es un poco variable. Lo normal es que oscile entre 3 y 8 o 9 sáculos, pero depende de cada tipo de célula y del momento fisiológico en el que se encuentren. El conjunto de sáculos recibe el nombre de dictiosomas y los sacos se llaman cisternas, igual que vimos también en el caso del retículo endoplasmático. Digamos que el aparato de Golgi está polarizado. Hay una parte, la que podríamos considerar la base, desde luego tal y como está colocado este en concreto, sería la base, que recibe el nombre de cara de formación o cara cis, porque es donde se forman las cisternas. Estas cisternas se forman por fusión de vesículas procedentes del retículo endoplasmático rugoso. A medida que se forman nuevas cisternas, las más antiguas van desplazándose hacia la parte superior. Y a medida que se van produciendo modificaciones en el aparato de Golgi, pues se van formando vesículas y entonces las cisternas van acortándose. Eso ocurre fundamentalmente en la cara de maduración o cara trans, que sería la parte superior en esta imagen. Básicamente lo que está sucediendo aquí
es que el contenido del aparato de Golgi, que son proteínas procedentes del retículo endoplasmático rugoso, van sufriendo modificaciones. A este proceso se le llama maduración. Es decir, aquí en el aparato de Golgi se produce la maduración de las proteínas. En este otro dibujo podéis ver el aparato de Golgi orientado de otra manera para que veáis que no podéis hablar de la parte inferior o la parte superior del aparato de Golgi porque puede aparecer también de lado. Entonces siempre es cara cis y cara trans. La cara cis es donde se forman las cisternas, donde se van uniendo las vesículas, y la cara trans donde se van deshaciendo vesículas y entonces las cisternas se van haciendo cada vez más pequeñas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos reales. Aquí podéis ver una imagen al microscopio electrónico de transmisión, todas las que vamos a ver lo son. Creo que se distingue bien dónde está el aparato de Golgi. Podríamos contar perfectamente el número de cisternas y lo que es importante es establecer la polaridad, es decir, dónde estará la cara cis y la cara trans. Si os fijáis, aquí las cisternas aparecen curvadas. Es bastante frecuente que aparezcan así curvadas. Normalmente las cisternas en la cara cis son más estrechas y se van ensanchando progresivamente hacia la cara trans. Pero bueno, esto no es una regla que siempre se cumpla. Lo que sí suele ocurrir es que en los extremos las cisternas estén dirigidas hacia la cara trans. Entonces aquí podemos establecer claramente que la cara cis está a la izquierda y la cara trans a la derecha. Además, en la cara cis podéis ver cómo hay sacos que no se han llegado a unir todavía porque todavía están recibiendo aportes de vesículas del retículo endoplasmático y seguramente terminarán uniéndose por completo para formar nuevas cisternas. En la cara trans pues podéis ver alguna vesícula de secreción que son los productos finales de la maduración del aparato de Golgi. En esta otra imagen, pues más de lo mismo. Aquí veis que este aparato de Golgi tiene muchas menos cisternas, pero fijaos como nuevamente las cisternas están dirigidas, en este caso hacia arriba. Eso quiere decir que la cara cis está abajo y la cara trans arriba. Aquí se ven un montón de vesículas formadas en el aparato de Golgi. Y en esta otra imagen hay un montón de cisternas del aparato de Golgi y nuevamente tienen el extremo, los laterales de las cisternas dirigidos hacia la parte superior, es decir, hacia la cara trans. Bien, pasando a las funciones del aparato de Golgi, buena parte de ellas se reúnen en torno al proceso de maduración de proteínas del que os he hablado antes. Bueno, pero además de afectar a las proteínas, hay otra función importante, la primera de la que vamos a hablar, que es la síntesis de polisacáridos. En el aparato de Golgi, bueno, y procedentes también de las vesículas del retículo endoplasmático, se producen los polisacáridos que forman parte de la matriz extracelular y de la pared celular. De modo que tienen que ser expulsados fuera de la célula para que se depositen pegados a la cara externa de la membrana. Y de eso se van a encargar precisamente parte de las vesículas que se forman en el aparato de Golgi. Llevan los componentes de la pared celular o de la matriz extracelular y los vierten al exterior para que se vayan depositando en capas. La segunda función, que es la que podemos considerar como principal, es la modificación, es decir, la maduración de las proteínas. En las diferentes cisternas se producen distintos tipos de transformaciones. De hecho, se pueden distinguir químicamente
tres tipos de cisternas: las cisternas de la cara cis, las cisternas mediales y las cisternas de la cara trans, porque cada una de ellas lleva a cabo una transformación diferente. En esta imagen podéis ver en qué consisten las maduraciones que se producen en diferentes cisternas. Vosotros no tenéis que saber exactamente cuáles son estas modificaciones. Pero bueno, grosso modo consiste en fosforilaciones, adición de ciertos tipos de oligosacáridos o de monosacáridos, incluso digestión parcial de determinadas proteínas a las que se les quita parte de los aminoácidos o los extremos, etc. La tercera función es consecuencia del sistema de funcionamiento del aparato de Golgi. Como recibe y emite vesículas, pues continuamente está enviando nuevos tramos de membrana que se unen a la membrana celular. Cada vez que una vesícula descarga su contenido fuera, lo que está haciendo en realidad es aportar también un trocito de membrana que contribuye a reciclar continuamente. La membrana celular pierde parte de su superficie por endocitosis, pero la gana por exocitosis. De modo que el equilibrio entre los dos procesos pues marca también el equilibrio en su extensión. La cuarta función es la secreción de proteínas. No solo las proteínas maduran en el aparato de Golgi, sino que además, una vez maduradas, son enviadas fuera. Esta secreción puede ocurrir de dos formas. Algunas sustancias son segregadas de forma continua. Es lo que se conoce como secreción constitutiva. Por ejemplo, en las glándulas salivales, la saliva está continuamente produciéndose y expulsándose. Este sería un ejemplo de secreción constitutiva. Las vesículas van marcadas para este tipo de secreción, de modo que en cuanto salen del aparato de Golgi, directamente se dirigen a la membrana plasmática para liberar su contenido. Sin embargo, otras sustancias solo tienen que ser expulsadas al exterior cuando la célula recibe una determinada señal. Por ejemplo, el jugo gástrico. El jugo gástrico no se está produciendo de forma continua. Este tipo de secreción ocurre mediante otro tipo de vesículas que están revestidas y es otro tipo de secreción distinta. De modo que tenemos la secreción constitutiva, que es continua, y la secreción mediada por señales, que es la que está regulada. Y finalmente hay una quinta función que en realidad podríamos haber incluido en la anterior, y que es la formación de lisosomas. La formación de lisosomas y de vacuolas. Algunas de las vesículas tienen un contenido especial que no se va a expulsar fuera, sino que va a quedar dentro de la célula. Si el contenido son enzimas hidrolíticas, pues lo que se va a formar es una vesícula especial que se conoce como lisosoma y que estudiaremos en el próximo vídeo. Mientras que en otros casos son sustancias que se van a almacenar y entonces constituyen vacuolas. Para recapitular tanto la estructura como el funcionamiento que hemos visto del aparato de Golgi, vamos a ver esta pequeña animación. The Golgi apparatus consists of general components. The cis cisterna nearest the endoplasmic reticulum, or ER, the medial and trans cisternae, and the trans-Golgi network. Other key players in this process are the proteins being transported and the enzymes that modify them. Translated proteins are encapsulated in vesicles in the ER. A group of these vesicles fuse, and these fused vesicles form the cis cisterna. As the protein moves through the stack,
it is modified by resident Golgi enzymes at specific locations in the apparatus. These modifications are important because they provide the signal that determines the final destination of the protein. So how does the protein move through the Golgi? Movement occurs in waves. First, the cis cisterna becomes part of the medial Golgi cisternae. Behind it, a new cis cisterna is formed by the fusion of vesicles from the ER. Meanwhile, one of the medial cisternae migrates and becomes the new trans cisterna. Collectively, this process is known as the cis maturation model. Proteins are sorted within the trans Golgi network. Proteins with the same target sequence are destined for delivery to the same location. The trans Golgi network then buds off into vesicles. These vesicles then migrate to their target location. These locations include internal organelles, such as the lysosome, the digestive organelle of the cell. The vesicles can also be targeted to the cell membrane, where the targeted protein can be released from the cell for delivery elsewhere in the organism. La formación de las vesículas transcurre de la misma manera, tanto si son vesículas endocíticas, es decir, vesículas que se van a formar en la membrana plasmática, como vesículas de exocitosis, por ejemplo, vesículas del aparato de Golgi, que van a exportar algún tipo de sustancia. En la imagen os explica el proceso para el caso de la endocitosis, pero para el caso del aparato de Golgi sería lo mismo. En estos procesos hay receptores, proteínas receptoras en las membranas, ya sea del aparato de Golgi o de la membrana plasmática, aquí en color azul, el receptor, que son los que se van a asociar directamente a la partícula que se va a transportar, en este caso de color rojo. Una vez que ocurre esto, por el lado citosólico, en este caso, se adaptan dos proteínas que van a producir el recubrimiento y que van deformando progresivamente la membrana. A medida que se acoplan nuevos receptores, cada vez se va deformando más, se forma una cabeza y finalmente se termina estrangulando la imaginación que se está produciendo hasta liberar una vesícula en el interior. Os voy a colocar a continuación una animación donde podéis ver cómo ocurre todo el proceso. No se pretende ni mucho menos que os lo aprendáis porque es de un nivel que no es el vuestro, pero simplemente para que veáis cómo ocurre toda esta formación de vesículas revestidas. Las células eucariotas captan moléculas extracelulares mediante un proceso llamado endocitosis, en el que la membrana plasmática se invagina y forma vesículas llenas de moléculas de carga. Esta animación muestra una serie de electromicrografías que se han enlazado artificialmente para mostrar el proceso de endocitosis tal y como se cree que ocurre. En el proceso participan varias moléculas, incluyendo las moléculas de carga que la célula importa, los receptores que capturan las moléculas de carga y unas moléculas llamadas adaptinas, que median el contacto entre los receptores y las moléculas de clatrina, que dan forma a la vesícula que se está formando en la membrana plasmática. Cada una de las moléculas de clatrina se puede observar al microscopio electrónico como una estructura con 3 brazos llamada triskelion. Cada triskelion contiene 3 cadenas pesadas y 3 cadenas ligeras. Cuando en una membrana se forma una cubierta de clatrina, los dominios globulares que cubren los extremos de las cadenas pesadas del triskelion se unen a las adaptinas, las cuales interaccionan con las proteínas de carga de la membrana.
El ensamblaje de la cubierta de clatrina puede producirse de forma espontánea a medida que numerosos triskelion se van juntando e interaccionan a través de sus dominios en forma de brazo, formando finalmente una jaula cerrada. Bueno, y con esto hemos terminado. Aprovecho para despedir una nueva clase flipada de biología, esperando como siempre que os haya resultado útil el vídeo. Hasta la próxima clase flipada de biología.